vamos a ver pues algunos métodos de control del error en base a las cantidades que hemos ido estudiando. Pero para empezar, dejadme que os hable de G0. Si os acordáis de lo que os contaba antes, G0 es el grupo de las hipótesis nulas que son verdaderas, ¿vale? En todas las tasas de error que hemos definido, en realidad, tener en cuenta cuáles son las hipótesis nulas ciertas hubiera sido importante porque este conocimiento nos puede ayudar a seleccionar mejor el tipo de error, ¿vale? Pero lo que sucede es que no lo conocemos, no sabemos cuál es. Sin embargo, el contenido que tenga podría cambiar la probabilidad de rechazar incorrectamente una hipótesis. Es decir, dependiendo de cómo sea el G0 que consideremos, para definir todas las tasas de error, puede cambiar el control del error que estemos realizando. En concreto, lo cambia de lo que llamamos control fuerte a control débil. Y para que lo entendáis rápidamente, la idea de control fuerte, la idea de control débil es la siguiente. Yo controlo fuertemente cuando me da igual cuál sea el contenido de G0 que voy a controlar para cualquier G0 posible. Pero no lo conozco, vale, de acuerdo. Pero yo voy a hacer una medida de control del error que no importa cómo sea G0, no importa cuántas hipótesis nulas sean verdaderas, no importa cuáles sean verdaderas, yo en cualquier caso voy a controlar el error, ¿vale? Y luego, por el contrario, está el caso del control débil, donde no voy a controlar para cualquiera, sino que voy a controlar asumiendo que todas las hipótesis nulas fuesen ciertas. Esto es un caso que podría darse, es decir, que no hubiese ningún biomarcador, en este caso, en términos de lo que estamos estudiando, pero claro, yo solo voy a estar controlando el error en ese caso. Si ese control del error es bueno o no es bueno para otros casos, no lo sabemos, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la situación que se da. Ahora, ¿qué métodos vamos a estudiar? Pues vamos a empezar por el método clásico de control que se basa en el control fuerte de la FWR. Recordad que yo ya había hablado de esta magnitud, de lo que se trataba era de la proporción de contrastes, de la esperanza, digamos, de los contrastes, del número de contrastes erróneos. Claro, lo que pasa es que ya hablábamos de que se trataba de un método de control muy fuerte, pero en cualquier caso es el método clásico que se suele utilizar para controlar el error. ¿Y cómo se hace? Pues se hace mediante lo que se llama p-valores ajustados. Pero vamos a ver qué significa ajustar un p-valor. Vamos a partir de la base en la que nosotros para cada contraste que tengamos vamos a tener un p-valor. Es decir, yo cojo un gen, tengo dos grupos, hago un contraste de test T y obtengo un p-valor, ¿vale? Eso para cada uno de ellos. A estos p-valores los vamos a llamar p-valores originales. Y para controlar el error, lo que yo debería hacer es que en cada contraste yo debería utilizar un error, un nivel de error distinto, o por lo menos debería utilizar un nivel del error pues bastante ajustado, digamos, ¿no? La solución va a ser que en lugar de adaptar que para cada contraste yo tenga un alfa y diferente, lo que vamos a hacer es continuar manteniendo el alfa fijo para todos el mismo y lo que voy a hacer es ajustar los p-valores para poder compararlos todos con ese alfa fijo, ¿vale? Esa es la idea principal detrás de lo que llamamos p-valores ajustados. Es decir, yo para poder controlar bien el error necesitaría utilizar alfas distintos dependiendo del contraste que esté haciendo, dependiendo de la magnitud de la expresión. Aquí, en el fondo, y esto lo recuerdo y lo comento porque creo que es importante, cuando nosotros elegimos alfa, cuando nosotros elegimos el nivel de significación, deberíamos atender, otras veces os he dicho, cogemos un valor estándar que es el 0.05. Bueno, la realidad es que para controlar bien el error lo que deberíamos hacer es tener en cuenta pues cuál es la magnitud de la variable que estamos estudiando, es decir, recordad el primer tema, el tamaño del efecto,
y otras cantidades como también la potencia, el tamaño de la muestra, etcétera, etcétera. Ahora, hay muchas cosas que deberíamos tener en cuenta. En base a eso, pues yo necesitaría ese alfa y diferente, a decir, ajustar al máximo o tener muy en cuenta pues qué tipo de contraste estoy utilizando, qué magnitud tiene la variable que estoy usando o la expresión de ese gen, digamos. Hay muchas cosas. Entonces, para evitar eso, para evitar tener que usar un alfa y diferente para cada contraste, porque imaginaros que tengo 3000 contrastes y tengo que ir a cada p-valor y compararlo con un alfa y diferente. Pero pues lo que vamos a hacer es, en lugar de hacer eso, vamos a modificar los p-valores, por eso llamamos p-valores ajustados o p-valores transformados. Vamos a ajustarlos de manera que yo ya no tenga que ir a hacer el contraste para cada uno de los p-valores con un alfa diferente, sino que pueda utilizar un alfa único. ¿Vale? Esa va a ser un poco la idea. Entonces, esto hay veces que se hace con lo que se llaman métodos de un solo paso. Los métodos de un solo paso controlan todos los p-valores de la misma forma, como en un solo paso. Son muy fáciles de implementar, lo podemos hacer incluso a mano, entre comillas, no muchos contrastes, no lo vamos a hacer a mano, pero podríamos hacerlo incluso a mano porque es muy sencillo, pero son muy conservadores. Para ver uno, para entender cómo funcionan, vamos a ver el más conocido, que es el método de Bonferroni. ¿En qué consiste el método de Bonferroni? Bien, el método de Bonferroni consiste en lo siguiente. Pensad que nosotros tenemos n contrastes, ¿vale? 10.000 características, 10.000 contrastes. Y nos planteamos rechazar, bueno, normalmente si no tuviéramos 10.000 contrastes, lo que habríamos hecho es para cada p-valor rechazar para menor que alfa, ¿vale? Para p-valor menor que alfa. Pero aquí, al tener 10.000 y estar acumulando error, podríamos pensar que una cosa bastante coherente es decir, bueno, pues si tengo que repartir el error, voy a repartir el error, la probabilidad de error tipo 1 entre los 10.000 contrastes, es decir, hago alfa dividido 10.000 y con eso comparo cada p-valor con ese valor. Bien, esto además es bastante sencillo porque ni siquiera tengo que tener un alfa diferente para cada contraste, como decía antes, sino simplemente tengo el mismo alfa para todos, alfa partido n, y comparo cada p-valor que me sale con ese alfa partido n. ¿Qué sucede? Que por una parte alfa puede, o sea, el error tipo 1, el valor con el que tenemos que comparar ahora mismo, va a ser muy pequeño, el nivel de significación, perdón, va a ser muy pequeño, va a ser difícil de comparar y luego además, bueno, pues tendremos que acordarnos exactamente de cuántos contrastes tenemos para hacer nosotros la comparación. Es decir, si el paquete estadístico que utilizamos, el software estadístico que utilizamos nos diera los p-valores originales y nosotros tuviéramos que hacer la corrección, pues sería un poquito más complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, simplemente pasamos el n multiplicando al otro lado, n por el p-valor original y lo seguimos comparando con nuestro alfa de siempre. Si es 0.05, lo continuamos comparando con 0.05. Solamente hay que llevar cuidado con una cosa. Yo cuando doy un p-valor en el fondo se está calculando como una probabilidad. Entonces, suena raro que sea mayor que 1. ¿No? Entonces, lo que hacemos es coger siempre el mínimo entre n por p sub i, es decir, entre n por el p-valor original y 1. De manera que lo máximo que nos va a valer ese p-valor corregido o ese p-valor transformado va a ser 1, eso va a ser el máximo. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues con el valor que nos salga lo vamos a comparar con nuestro alfa. Seguramente la mayor parte de los p-valores se van a acercar a 1. Los p-valores corregidos en este caso se van a acercar casi todos a 1, porque pensad que si tenemos 10.000 genes y tenemos 10.000 contrastes, pues estamos multiplicando por 10.000 cada uno de los p-valores. Tendría que ser el p-valor original muy, muy, muy pequeño para que aún así no lo rechacemos. ¿Vale? Por eso se dice que es un método muy, muy conservador y en este caso además es de un método de control fuerte de la FWEE.